Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido al rumbo de la tarde, el rumbo de la economía. Sí, estoy aquí con el rumbo de los poderosos. Me encanta el martes de los poderosos. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Ahí vi sus Mira, aspiraciones antes de usted entrar en materia económica. sí, sí, Y sí, usted sí, tiene sí, el sí, sí. apoyo total y absoluto de este programa. Muchas gracias, Georgie, Juan y Rudy. Yo quiero hacer tres importantes comentarios sobre el rumbo de la economía hoy. Mira, hay dos noticias buenas. En primer lugar, el dólar se mantiene estable, incluso ha bajado. Y eso es una buena noticia en este contexto que estamos viviendo, porque ustedes saben que el mercado cambiario es un mercado que recoge la incertidumbre y las noticias, muchas veces buenas o malas, pero es muy volátil. Y sin embargo, en las últimas semanas, incluso en el último mes, ha presentado una estabilidad importante. Obviamente que hay un respaldo de una cantidad de reservas que tiene el Banco Central como nunca, ¿no? Estamos hablando de casi 13.000 millones de dólares. Y además que las importaciones todavía no se han reactivado porque la economía ha venido poco a poco su reactivación. Sin embargo, yo creo que el manejo cambiario ha sido relativamente en esta coyuntura ha sido lo correcta. En segundo lugar, también hay otra noticia en los mercados internacionales que los precios del petróleo, para el caso dominicano, cuando los precios del petróleo disminuyen, yo creo que eso también es una buena noticia porque todos sabemos que no, la República Dominicana es un país netamente importador de petróleo y cuando esto sube, es obvio que hay todo un efecto transmisión a partir de los precios de los combustibles. Y en cierta manera, el gobierno puede tener un rejuego porque puede mantener con cierto nivel de estabilidad el precio de los combustibles, porque evidentemente en las últimas semanas, producto de la situación de precios alcista, también eso tenía repercusiones en los precios internos, básicamente de los combustibles. Pero además también que el gobierno, para no traspasar esos precios, venía acumulando una deuda que ahora en esta coyuntura posiblemente sí sigue en 1 o 2 semanas puede compensar esa deuda porque genera toda una especie de disminución en la factura petrolera. Esas son dos noticias que para la República Dominicana son relevantes, ¿no? Por la característica de nuestra economía, por el peso que tienen esos dos precios, tanto el precio del petróleo como el precio de las divisas, en la dinámica de la economía dominicana. También yo quisiera hacer un comentario y, y sobre esa base hacer una propuesta. Un importante funcionario del área económica dio unas declaraciones en el sentido de que la política monetaria llevada a cabo por el Banco Central prácticamente está agotada. Y yo creo que todavía hay un espacio para que el Banco Central pueda dar un impulso a proyectos importantes que tiene el gobierno. Porque si partimos de la premisa de que la política monetaria está agotada, entonces queda la otra parte, que es la política fiscal, que es la que ha tenido dificultades en los últimos años. El gobierno se ha mantenido, se ha manejado con déficit. Entonces uno dice, ¿y de dónde van a salir los recursos? Necesariamente el gobierno necesita aumentar el gasto de capital. Y yo creo, desde mi punto de vista, que el Banco Central todavía tiene margen para fondear, pero fondear a sectores que estén alrededor de los fideicomisos que se han formado
para tres grandes proyectos: el Bahía de las Águilas, el puerto de Manzanillo, ampliación del puerto de Manzanillo y la carretera del Coral. Yo creo que la política monetaria y los estímulos por parte del Banco Central tienen que ser, obviamente, a partir de ahora, muy focalizado en proyectos donde esté involucrado el gobierno y que quiera impulsar. Y eso sencillamente le daría un impulso a al gasto del gobierno, pero va a ser directamente por el sector privado. O sea, no estoy diciendo que la plata se la van a dar al gobierno. Bueno, hay otros bancos centrales que han hecho eso, pero no vamos a crear una situación, sino al fideicomiso que se ha formado donde está el sector privado. Y que eso sea a tasa de interés, básicamente baja de un 3%, de un 4%, y eso entiendo que en esta coyuntura puede dar un impulso a esos proyectos que el gobierno evidentemente está apostando. La gente dice, bueno, ¿y esos recursos cómo se pagarían? Bueno, son recursos que se van a colocar en fideicomiso, donde el sector privado está involucrado. Incluso todo eso puede ser con la garantía soberana del Estado. Entonces yo creo que en esta coyuntura tenemos que ser creativos y no es verdad que eso va a tener un impacto inflacionario, porque si la política monetaria se agotó, ¿cuál es la que nos queda entonces? Porque el gobierno entonces tendrá que buscar plata. ¿Y cómo la va a buscar? Bueno, haciendo un presupuesto complementario, colocando más bonos, y yo pienso que a lo mejor puede recibir mucha crítica en ese sentido, pero yo creo que vamos a seguir utilizando al Banco Central y que el Banco Central coloque recursos muy focalizados a los grandes fideicomisos que tiene el gobierno alrededor de esos grandes proyectos. Yo pienso que eso sencillamente podría ser una política monetaria muy creativa, estaría apoyando al gobierno, estaría impulsando la economía y también estaría apoyando a todas las compañías privadas que estén alrededor de esos proyectos. De manera que yo quería lanzar esto porque me preocupó cuando se dice que la política monetaria está agotada, y lo más probable, pero si partimos del hecho que está agotada, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pero sería una expansión de la masa monetaria no generaría problemas de inflación si no hay una compensación. No, porque, oye bien, el Banco Central tiene una política de colocación de fondos. Emitió 190.000 millones o colocó y después 25.000 millones. Estamos hablando del 5% Sí, pero sobre del eso PIB. recibió 7.000 millones de dólares en préstamos. Bueno, pero está bien, pero no fue una colocación que hizo sencillamente de eh, recursos externos. El gobierno fue que asumió. El gobierno asumió esa y colocó esos bonos. Y incluso hay una parte de esos recursos que todavía no se han colocado, que están ahí. O sea, de los 190.000 millones, había alrededor de 20.000 millones que no se habían colocado. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente muchos sectores privados están endeudados. Entonces, yo lo que digo es que vamos a utilizar una parte de esos recursos y vamos a colocarlo en proyectos muy particulares que el gobierno lo tenga presupuestado alrededor incluso de fideicomiso, porque es el sector privado al final, pero con tasa de interés mucho más baja. Mira, yo creo, incluso hasta guardando la distancia, pero en los primeros estímulos que el gobierno norteamericano dio, que creo que fue en la administración de Donald Trump, señores, cuando uno lee realmente cómo se colocaron esos fondos, hubo una colocación a las pymes, y eso yo lo tengo bien detallado, de recursos a tasa de interés cero.
Y si esas pymes tenían una determinada cantidad de trabajadores, esos fondos iban a subvención del Estado. Una cosa impresionante. Claro, la economía norteamericana está respondiendo a esos estímulos. Y a nosotros nos conviene. Precisamente, eso es un elemento positivo. Eso es una especie de externalidad positiva hacia los países de América Latina y del Caribe, que tenemos un gran ciclo común económico. Y yo creo, y por eso yo digo que si nosotros agilizamos esos grandes proyectos que tiene el gobierno y lo fondeamos en la segunda mitad del año, con ya un avance importante del proceso de vacunación, que somos uno de los países, de los 5 primeros países que tenemos, que estamos en una posición importante en el proceso de vacunación. Yo creo que eso puede reactivar y acelerar el proceso de activación de la economía. La economía realmente, después de esta segunda mitad, tiene que ser una prioridad porque ya se está avanzando mucho en el proceso de vacunación. Y hay un proceso de reapertura de la economía y necesitamos crear empleo. Yo creo que eso es una prioridad que tiene el gobierno, de crear empleos conjuntamente vaya creciendo la economía. Por lo tanto, yo quería plantear esa situación. No creo que aquí vaya a haber un proceso inflacionario. Mira cómo está. Déjame decirte lo siguiente, el Banco Central tiene reservas suficientes. Y además otra cosa, en algún momento, pero no podemos esperar, viene un proceso de reactivación, aumentan las importaciones y el tipo de cambio se va a mover. Pero no podemos esperar nosotros que eso ocurra, sino que tiene que haber un impulso por parte de la política fiscal. Entonces, dice el Banco Central que tiene reservas para 7 meses. Sí, sí. Para 7 meses. Oye, el Banco Central tiene más reservas, evidentemente, en esta época que en épocas pre-COVID. Y déjame decirte lo siguiente. ¿Por qué el tipo de cambio está al 57 y algo ahora mismo? Bueno, sencillamente por el hecho de que en el año 2020, el impacto del COVID en los sectores generadores de divisa provocó una caída de 6.500 millones de dólares por concepto de no entrada de dólares en sectores orientados al exterior, turismo, exportaciones de zonas francas, inversión extranjera. Sin embargo, el gobierno tomó préstamo por encima de 8.200 millones, es decir, una cantidad mayor, casi en 2.000 millones y un poquito más, del impacto negativo que tuvo el COVID en los sectores generadores de divisas. Y eso es lo que ha mantenido, en cierta manera, esa situación. Yo me pregunto, esas altas reservas que tenemos, ¿cómo la hemos logrado? Tenemos el mismo gobernador del Banco Central que tenía el gobierno anterior. Sin embargo, la estabilidad ha sido evidente en estos 7 meses de gobierno del presidente Luis Abinader, cosa que no venía pasando en el gobierno anterior. ¿Por qué? Mira, yo creo que la cantidad de préstamos que se ha tomado producto de esta situación ha sido en tan poco tiempo, estamos hablando de más de 8.200 millones de dólares. Y es lo que acabo de decir, eso ha engrosado las reservas internacionales a tal punto que cuando tú analizas lo que teníamos nosotros antes del COVID, reservas que no 10.000 millones, algo así, estamos hablando de casi 2.500 millones por encima de lo que teníamos en el 2019, en un año normal. Y eso, si tú le sumas que las importaciones no se han movido mucho, todo lo contrario, entonces eso calma el mercado cambiario. Y a tal punto
que según el mismo Banco Central tenemos reservas que cubren hasta 7 meses de importaciones, de manera que esa es la razón por la cual tú tienes ese nivel de estabilidad. Estamos también en un contexto de una demanda que está deprimida y todo eso influye, ¿no?, en el uso de los dólares para fines de importación. De manera que yo creo que esas son las razones por las cuales uno mantiene y se mantiene esa estabilidad cambiaria. Como tú has dicho, el gobernador es el mismo, los técnicos del Banco Central son los mismos. Eso es importante, que ha habido un proceso de respeto en el Banco Central, de mantener ahí, pienso yo, no se ha nombrado a nadie. No ha habido ningún cambio, nada. Entonces, los técnicos de allí, todo eso le da también un proceso, una situación de confianza a los sectores productivos, de que por el lado de la política monetaria, eso está realmente sin alteraciones. Y eso es muy importante, eso es parte de los procesos de fortalecimientos institucionales en instituciones como el Banco Central, que son muy importantes y que en cierta manera tienen una responsabilidad del manejo de la moneda al final, ¿no? Y de mantener un control de la inflación. Los procesos de inflación, la inflación que tenemos es una inflación importada, netamente importada. Tengo una inquietud, finalmente. El expresidente Leonel Fernández, en su alocución el pasado domingo, en el proceso de la estructuración de la Fuerza del Pueblo, hizo un llamado al presidente Luis Abinader diciéndole que no se apartara de aquella expresión del doctor Pella Gómez, primero la gente, que no importara el costo que eso tuviera y lo que tuviera que hacer, que se mantuvieran las ayudas sociales a los dominicanos y las dominicanas. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? No importa lo que cueste. No, yo pienso, y eso lo hemos planteado en otras ocasiones, yo creo que es correcto uno mantener los programas sociales. Todavía esta es una sociedad donde hay muchas carencias. Carencias muchas veces que hasta que no las reflejan las estadísticas. Y yo le digo eso porque tal y como se mide aquí los niveles de pobreza oficialmente en la República Dominicana, que es una metodología por lo monetario, pero ser pobre implica mucho más que eso. Por lo tanto, entiendo que esa metodología en muchos casos subvalúa el número de pobres que hay en la República Dominicana. Todo eso justifica que el gobierno siga con los programas sociales. Yo creo que el gobierno va a tener incluso que reconsiderar una serie de posiciones en el sentido de que algunos programas lo va a tener que extender. Y eso es sano, porque en la medida que la economía se vaya recuperando, en esa medida, las razones por las cuales quizá el gobierno ha limitado esos programas van a ir desapareciendo, que es la limitación de recursos producto de las recaudaciones. En la medida que las economías se van reactivando, que las empresas van operando a su plena capacidad, entonces los ingresos del gobierno van mejorando. Y yo creo que el gobierno va a tener que mantener y ampliar incluso los programas sociales. Todavía ¿Y la reforma fiscal entonces? ¿Dónde encaja en esa situación? Bueno, la reforma fiscal tiene que venir y tiene que venir porque el Estado, el hecho de que recupere gran parte de sus recaudaciones no implica que eso dé un salto importante para que aumente su presión tributaria. Claro. Todavía, porque el tema de la presión tributaria es un tema muy estructural, que el gobierno, desde hace mucho tiempo, los gobiernos no han querido meterle mano. Entonces, yo entiendo que el gobierno pienso yo, va a cumplir con eso. Le conviene tener mínimamente un arreglo fiscal en el año 2022, porque eso sí le va a dar un impulso y le va a dar mucho más recursos para hacer políticas públicas de desarrollo, para hacer políticas públicas de mejorar la educación, la salud, las viviendas. Si no lo hace, está perdiendo una gran oportunidad. Doctor, muchas gracias. Como siempre, ha sido un gusto conversar con usted en este martes. Cuídese mucho. Un gran abrazo y espero que usted salga electo decano de su facultad.
Así va a ser. Bueno, Cuídense mucho. Adiós. bien. Vamos a la pausa. Al regreso, Orlando Gil, y luego de Orlando Gil abrimos los teléfonos para que el pueblo hable.